Buenos días, tengan este domingo 20 de diciembre del año 2020. El pasaje que hemos seleccionado para el mensaje de este día está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí quiero recalcar las palabras inquirieron y diligentemente indagaron, y aparte la palabra escudriñando. El apóstol Pedro nos quiere dar a entender que los profetas escribieron sus profecías de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios les decía, con mucho cuidado, con mucho esmero, con toda paciencia y con la certeza de que lo que estaban escribiendo era veraz y confiable. ¿Por qué hicieron esto los profetas? Porque había una expectativa en muchas personas en el mundo de la venida del Señor Jesucristo. Esta expectativa era muy alta. Si Jesucristo venía, los pecados de muchas personas serían perdonados. Pero si Jesucristo no venía, o el Mesías no venía, toda la humanidad estaba condenada a vivir separada siempre de Dios y viviendo en un lugar de tormento. Así es que los profetas sabían que la gente quería palabras que los animara, palabras que aumentara su fe y que aumentara su seguridad y certeza de que Jesucristo iba a venir al mundo a salvar a los pecadores. Anteriormente a los profetas que decimos mayores, Isaías, Jeremías, Job ya había escrito sobre la venida del Señor Jesucristo. Dice Job 19, 25 y al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, en su enfermedad, el Espíritu de Dios ya le estaba anunciando que iba a venir un Redentor, que iba a morir y que iba a resucitar, y además nosotros íbamos a resucitar con él. También en el libro de Judas nos escribe lo siguiente el autor: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya también Enoc, el personaje que leemos en la Biblia, que anduvo siempre con Dios y Dios se lo llevó al cielo vivo, es decir, Job no vio la muerte física como nosotros. Job también ya había profetizado aquí no la primera venida, sino ya había profetizado la segunda venida del Señor Jesucristo. Es por eso que los profetas siguientes a estos dos escritores también nos van a anunciar muchos detalles de la primera venida del Señor Jesucristo, detalles también de la segunda, aunque ahorita vamos a ver solamente de la primera, con el fin de que las personas en aquel tiempo reafirmaran su fe en la venida del Señor Jesucristo, que salvaría y perdonaría los pecados de muchas personas o salvaría a los pecadores. Veamos qué detalles nos describen esos profetas. Primero, el primer detalle que vamos a ver ahora, hay muchos más. El profeta Isaías nos dice que Jesucristo, o el Mesías, que es Cristo, será descendiente de la familia del rey David. Nos dice Isaías 11, versículos 1 y 2.
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Mesías, el Cristo, sería del linaje de David o descendiente del rey David. A su vez, David descendiente de la tribu de Judá. Cuando Jesucristo, el tiempo que anduvo Jesucristo en esta tierra, mucha gente se le acercaba y le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesucristo nunca negó que fue hijo de David, y tampoco la gente contradijo a alguna persona que Jesucristo no era hijo de David. Jesucristo es descendiente de David o del rey David. Eso dice Isaías, y eso es lo que pasó exactamente. Por eso decía que los profetas tuvieron bastante cuidado en escribir cosas confiables y precisas para aumentar la fe en las personas que esperaban al Mesías o al Cristo. También Miqueas nos dice que el Salvador del mundo nacería en la ciudad de Belén. Esta ciudad actualmente se encuentra en el país de Israel. Y Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Recordemos que cuando los reyes magos o los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén, llegaron preguntando en dónde nacería el rey de los judíos. El rey Herodes en ese tiempo inmediatamente junta o hace una reunión con los escribas y sacerdotes, y los sacerdotes con toda seguridad y con toda precisión buscan los pergaminos y leen en Miqueas 5:2 esta profecía. Dice, los sacerdotes dicen: el rey de los judíos o el Mesías van a ser en la ciudad de Belén, porque así está escrito. Cuando ellos dicen así es escrito, es que la información es veraz y completamente confiable. Así es que había seguridad de que Jesucristo iba a nacer en Belén. Inmediatamente los reyes magos no dudaron ni titubearon y se dirigieron a la ciudad de Belén a adorar al rey de los judíos. Posiblemente estos sabios que dice la Biblia que venían de Oriente, posiblemente estaban ellos enterados tal vez por la profecía de Job o por los escritos de Job, o incluso por los de Enoc. No sabemos, solo es una posibilidad, pero eso significa que Jesucristo vino a salvar a los pecadores de todas las naciones, de todo el mundo. También nos dice la Biblia que el Salvador haría su entrada triunfal como rey en la ciudad de Jerusalén, montado en un pollino o en un asno que nadie había montado anteriormente. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Nos dice en Mateo 21, solamente voy a leer el versículo 9, cuando iba entrando Jesús montado en ese pollino con su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Como vemos aquí, todos le decían Hijo de David. Nadie negaba que Jesucristo era descendiente del rey David, porque la profecía que se había escrito era confiable, veraz y completamente segura. El Salvador del mundo, el Mesías, iba a ser traicionado por uno de sus amigos por 30 piezas de plata. Dice Zacarías 11, 12, 13: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Todos también sabemos la historia de que Judas, uno de sus discípulos, traicionó al Señor Jesucristo por 30 monedas o piezas de plata.
Los profetas también dan detalles sobre el nacimiento de Jesús. El Salvador nacería de una virgen. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumple en Lucas 1:34-35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Son detalles que los profetas habían anunciado. Hay muchos más detalles, pero el propósito era de que la promesa del Mesías, la promesa del Redentor, la promesa del Cristo que salvaría al mundo del pecado, era confiable y precisa, y eso era para animar a todas las personas que estaban esperando al Mesías y confirmar la fe en el hecho que haría el Señor Jesucristo, que sería por morir en la cruz por los pecadores y resucitar para que todo aquel que crea y creyera en ese sacrificio y cree todavía en ese sacrificio tenga perdón de pecados. También los profetas nos hablaron de su carácter y personalidad. Vamos a ver por el tiempo cuánto podemos hablar de su personalidad. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué significa la palabra admirable? Para entender esta palabra vamos a ver alguna historia bíblica. No la podemos comparar esta palabra con algo humano porque perdemos la dimensión de su significado. Vamos a buscar una historia bíblica que nos dé mejor comprensión de lo que el escritor de esta profecía, Isaías, quiere decir con la palabra admirable. Admirable, que también se puede decir maravilloso, formidable, pero veamos qué nos dice la historia bíblica para comprender un poco mejor esta palabra. Los libros de los jueces habla sobre dos personajes, Manoa, que era el esposo o el futuro papá también de Sansón, y su esposa en ese tiempo era estéril. El ángel de Jehová va y los visita y les dice que ya la esposa no iba a ser estéril, iba a tener un hijo, pero que ese hijo iba a ser nazareo, es decir, no iba a pasar navaja por su barba ni su cabello, y que ese hijo salvaría de la opresión que tenían en ese tiempo del pueblo de los filisteos. Manoa, que así se llama el hombre, agradecido le ofrece un presente, un cabrito, y el ángel de Jehová le dice que mejor ofrezca ese presente o ese cabrito en sacrificio o en holocausto a Jehová. Para ese tiempo, en esa plática, Manoa todavía no sabe que es el ángel de Jehová, piensa que es un hombre común y corriente, y la Biblia cuando se refiere al ángel de Jehová se está refiriendo también al Señor Jesucristo. Cuando Manoa hace el sacrificio, el cabrito, y sale fuego, ya enciende el fuego, se empieza a consumir el cabrito, la Biblia dice que el ángel de Jehová hizo un milagro ante ellos. Salen las llamas hacia arriba, hacia el cielo, y el ángel de Jehová se sube sobre las llamas, y ellos ven ese acto milagroso y se dan cuenta que no es una persona corriente. Dicen, hemos visto al Dios mismo, hemos visto al ángel de Jehová. Entonces, admirable, de acuerdo a esta historia, que nos da a entender que Jesucristo iba a hacer precisamente cosas milagrosas, admirables, cosas que ningún hombre puede ser y ha podido ser hasta ahora. Jesucristo ya en la tierra, todo lo que dijo e hizo fue admirable, milagroso y maravilloso. Sanó a ciegos de nacimiento, sanó a paralíticos, resucitó muertos, sanó leprosos, sacó demonios de las personas, multiplicó unos pocos panes y peces para dar de comer a miles de personas, sanó a los sordos, sanó a los quebrantados de corazón. Ese es el Señor Jesucristo, esa es la persona admirable que la gente vio, que nosotros vemos en la Biblia,
que hizo en la tierra. Jesucristo fue una persona admirable, consejero. También dice Isaías que su nombre iba a ser consejero. Como consejero, el Salvador del mundo estableció verdades bíblicas que cambiaron para siempre la mente y el corazón de las personas. Por largo tiempo, si no es que todavía en este tiempo, los hombres han deseado ver a Dios para creer en Él. Todos hemos visto o hemos oído de personas que dicen: yo voy a tu iglesia si me muestras a Dios, si puedo ver a Dios. Incluso algunos filósofos de griegos anteriormente, pero también hasta ahora, han escrito grandes obras, algunos para demostrar la existencia de Dios, pero otros para demostrar que Dios no existe. Jesús le responde de manera muy sencilla a estas personas: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesucristo. Esta respuesta se la dio a Felipe cuando Felipe le pregunta a Jesucristo: muéstranos al Padre. Más bien le dice a Jesucristo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo dice: tanto tiempo que estoy vosotros y no me han conocido. Y Jesucristo le contesta: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es una respuesta sencilla. Cuando vemos a Jesucristo, conocemos a Jesucristo, vemos a Dios también por la fe, y el Espíritu de Dios viene a nuestra mente, a nuestro corazón. Dice Hebreos 1, capítulo 1, versículos del 1 al 4, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, observemos lo que dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es Dios. El que conoce a Jesucristo conoce a Dios. Yo sé que Dios existe, no lo veo, pero lo sé que existe porque Dios vive en mí, su Espíritu Santo vive en mí, porque Jesucristo me ha conocido a mí, ha perdonado mis pecados, y sé que por la fe tengo vida eterna para siempre con Él. No necesito de ningún libro de filosofía para saber que Dios existe. Jesucristo lo dice en la Biblia: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo también enseñó que sí hay otra vida después de esta vida. Le dijo a Marta, desconsolada mujer, que estaba desconsolada porque su hermano Lázaro había muerto. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El Señor Jesús enseñó que vendrá por segunda vez en la tierra, como consejero, como maestro. Nos dice en Lucas 21, 25 al 26, vamos a leer el 27, 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa es una verdad que como maestro, como consejero, nos ha enseñado el Jesucristo. Él va a venir por segunda vez. Los profetas lo anunciaron por primera vez, lo anunciaron por segunda vez. Jesucristo mismo, ya sin profeta, sin ningún profeta, él mismo dice que va a venir por segunda vez por sus santos, pero también a hacer juicio a las naciones. Vamos a ver otra característica para terminar de Padre Eterno. Nos saltamos Dios fuerte y nos vamos a Padre Eterno. Dice Jesucristo, que también es Dios, dice Juan 8:58, cuando tiene una discusión con los fariseos le dicen: si tú todavía no tienes 50 años, ¿cómo dices que tú eres antes de Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo les decía que Él es eterno, que Él es
eterno y que es antes de Abraham, el que es Dios mismo. Y Isaías 32 nos da una profecía muy hermosa para nosotros hablando de Jesucristo y como un Padre eterno que cuida por sus hijos. Dice así, Isaías 32, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Dice, atención, vamos al versículo 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Todos sabemos de quién se trata esta profecía. ¿Quién podrá ser si no es una profecía referente al Señor Jesucristo, un Padre eterno que se preocupa por sus hijos, que está pendiente y que es como un escondedero contra el viento, que soporta con plena fuerza lo que nos puede soportar a nosotros y que es un refugio contra el turbión? A veces en los problemas que estamos viviendo hoy en día, vemos los problemas, pero se nos olvida que Jesucristo es el Padre eterno que está al pendiente de nosotros. A menudo el viento común de la aflicción se levanta en su fuerza y se vuelve una tempestad, barriendo todo lo que se le pone enfrente. Las cosas que parecían firmes y estables, de repente son sacudidas, pero esta profecía nos dice que el Señor Jesús, el hombre glorioso, es un refugio que nunca va a ser abatido por nada. Solamente debemos dejar de observar los problemas y ver a nuestro Señor Jesucristo como el Padre eterno, como el refugio, como el escondedero, como nuestra guarida, como nuestro escondite seguro, confiable y fiel. Y debemos estar agradecidos con Dios y dar siempre gloria a Dios, no en estas fechas, en todas las fechas, porque el Señor Jesucristo es nuestro escondedero fiel, y más en el tiempo que estamos viviendo, que creemos como cristianos que estos tiempos se van a ir agudizando, se van a hacer un poco más complejos, más difíciles, pero ahora entiendo un poco más por qué Isaías escribe sobre el Señor Jesucristo, que va a ser nuestro escondedero fiel, que va a ser nuestra fuerza y que nos va a cuidar como un Padre eterno que siempre nos ha cuidado, incluso desde que antes de que naciéramos, y es por eso que debemos dar gloria a Dios por tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros y que ahora como Padre está al pendiente de cada una de nuestras situaciones, y por más difíciles que sean, debemos confiar totalmente en Él. Dios los bendiga y oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Bendice tu palabra y danos la fortaleza que solamente tú nos puedes dar como Padre eterno, como guía, como Señor de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén, Señor.